Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, México, América y el mundo. Y especialmente por este programa que hemos tocado pues, temas muy importantes referentes al cambio climático con el ingeniero Ildebrando González, a quien tengo el gusto de volver a saludar y darle las gracias por este segundo programa. Gracias, Hola Ildebrando. Jaime, ¿qué tal? Amigos del auditorio, me da gusto saludarlos. Importantísimo, importantísimo, porque por todos lados, Ildebrando, por todos lados hay que poner nuestros granitos de arena para provocar, crear la conciencia de nuestros conciudadanos mundiales. Entonces, Sí. de acuerdo a nuestra visión de que, y sentimiento también, y conocimiento también, porque ya me dijeron que traemos un buen rating en el programa Novelísimo y de este canal MXN. Qué bueno, me da mucho gusto. También. Entonces, además tenemos la ventaja cibernética de que ya estamos en YouTube y estamos en Facebook, y a través de eso podemos multiplicar Qué y, bueno. Muchas felicidades. No, hombre, si no es por mis entrevistados no hay. Entonces, podemos dejar latente para que cuando sintamos que lo que fue la entrevista en este caso, lanzarle a aquella persona o grupos de personas lo que tú opinaste, lo que dijiste, o yo a quien entrevisté. Digo, allá estoy escuchando un programa que me están diciendo algo que yo quisiera participar. ¿Cómo no? Puedo enviar vía YouTube lo que nosotros estamos aquí diciendo, porque la verdad, Ildebrando, y es un reconocimiento que tengo que hacer de tu persona, ¿cuándo vamos a tener nosotros aquí, los habitantes de Cancún, que no dudo que hayan, pero ¿dónde están? No los veo, un científico que nos pueda hablar como tú nos estás hablando, de manera directa? Los hay. No lo dudo, es más, si me contactas con otros o hacemos Sí. una cuestión coloquial, le entramos en el programa. En esta parte Novelísimo. final de mi vida yo me quiero dedicar a eso. Yo quiero ser buscador de talentos. Hay muchachos que necesitan una pequeña ayuda y te los voy a traer. Hay muchachos brillantes. Pues ahí le entramos, y además esto también podría provocar que en algunas universidades, porque creo que se puede dar en todos los niveles, pero hay un nivel dentro de la vida del estudiante donde es más asimilador y más preocupado de su entorno. Eso también lo podríamos llevar a las universidades. Bien, pero no quiero que nos distraigamos. Sí es una parte muy importante lo que tú me platicabas fuera de cámaras de lo que es el equilibrio El mundial. equilibrio que existe en el planeta. Mira, en el programa anterior hablamos de los daños que le está haciendo el ser humano con su actividad. Al quemar combustibles fósiles, por un lado, al talar árboles y dedicarlos a la agricultura, los fertilizantes, básicamente con el óxido nitroso. El óxido nitroso también es otro gas de efecto invernadero. Te voy a hablar ahorita, voy a poner un ejemplo que es de los más dramáticos por la extensión que abarca, pero eso nos va a hablar, espero que la gente con esto entienda que cualquier cambio afecta a todo el mundo. Mira, nosotros hemos oído hablar de que las selvas son los pulmones del planeta. Es algo Muy sobre la superficie, así lo hemos captado. Sin embargo, no es absolutamente real, al menos no directamente, indirectamente sí. Mira, hay un desierto, el Danakil, que está en Etiopía, en la costa este, en el llamado Cuerno de África, pegado al Mar Rojo, ese que cruzó Moisés. Enfrente de Egipto. Abajo de Egipto, abajo de Egipto. Bien. Esa zona es una de las zonas más inhóspitas del planeta. Está a 100 metros abajo del nivel medio del mar. Seguramente fue un lecho marino que por alguna razón se tapó la entrada, se fue secando. Llega a alcanzar temperaturas de 60 grados centígrados. Es un lugar inhóspito. Bueno, de por sí es un desierto. En ciertas épocas se forman tolvaneras. Te imaginarás ahí donde no hay una gota de agua. Esas tolvaneras, es el segundo desierto más grande de África. Esas tolvaneras empiezan a cruzar África, cruzan todo el Atlántico y llegan al Amazonas. Pues resulta que ese polvo del desierto es un excelente fertilizante. El Amazonas tiene nada más, la selva del Amazonas, la selva más importante del planeta, tiene nada más 60 centímetros de humus. En donde se tala el Amazonas, si no lo siguen fertilizando,
se convierte en un desierto. Bueno, ese fertilizante natural para el Amazonas es lo que provoca esa exuberante vegetación. Y desde luego, entre esa vegetación... Le cae del cielo, ¿no? Le cae del cielo, es un regalo del cielo. Como el agua también le cae del cielo a la planta. En toda esa agua, de ahí nace el río más caudaloso, el río Amazonas, que va juntando agua a través de toda la selva. Bueno, y recorre varios países de Sudamérica. Recorre varios países. El principal aporte de agua no es el del río Amazonas, sino es el que se da arriba de las copas de los árboles, porque toda esa humedad se mueve en sentido contrario a como se mueve el Amazonas. El Amazonas se mueve de este a oeste, pero el río Amazonas se mueve en función a la altura sobre el nivel del mar. El agua va hacia abajo. Bueno, por los vientos, toda esa humedad se mueve y se estrella contra la cordillera de los Andes. Lluvias torrenciales. Ahí deslavan todo ese material que deslava, que es conducida por el río Amazonas, va al mar. Eso que nosotros vemos, eso turbio, ese agua café, que decimos que agua tan sucia. A ver, ubícame. ¿A cuál de los mares? ¿Al Atlántico? Al Atlántico. Bueno, esa que decimos que es agua turbia, es agua rica de nutrientes. Esos nutrientes son los nutrientes del fitoplancton. Ese fitoplancton es el que produce, el que está frente a las costas del Amazonas, ese es el que produce el 40% del oxígeno. Son las diatomeas, que es uno de los principales constituyentes del fitoplancton. Entonces, entre el 40 y el 50% del oxígeno que hay en el mundo se produce no necesariamente en la selva del Amazonas, sino es un proceso complicado. Lo produce básicamente las diatomeas y un 10% es del Amazonas. Bueno, básicamente las diatomeas producen, en el mar se produce entre el 80 y el 90% del oxígeno. ¿Por qué si el Amazonas produce tanto oxígeno, por qué no lo aporta al mundo? Porque es para autoconsumo. Si bien en la fotosíntesis se genera oxígeno, en la respiración se absorbe el oxígeno y se expulsa el CO2. Hay un equilibrio en el Amazonas. Entonces el oxígeno de la atmósfera proviene del mar, principalmente de las diatomeas. ¿Y por qué era tan rico el desierto de Danakil? Porque ese desierto en el fondo es polvo de diatomeas. Ahí pasó una cosa parecida, quedó en el fondo y lo que parece arena en realidad es el sobrante de las diatomeas que murieron hace muchos años. Entonces, esto te habla de que un desierto que está a 12,000 kilómetros del centro del Amazonas, o sea, imagínate si nosotros estamos agregando un poquito de CO2, un poquito de metano, imagínate si no va a tener consecuencias. La interdependencia que ya tiene todo. El planeta, ¿no? Sí, todo. Lo que pasa en Rusia afecta a México, lo que pasa en el desierto de Danakil afecta al Amazonas, a la principal selva del planeta. Te voy a dar otro ejemplo, nada más para... Tú has oído hablar de la capa de ozono, que es la que nos protege, mencionamos que es la que nos protege de los ultravioleta. Que por cierto, te pregunté ahí, ¿qué grosor tiene la capa de ozono? 1 pulgada. 1 pulgada. Yo pensaba que a 80 kilómetros. Y es lo que nos protege de los rayos ultravioleta. Bueno, hay un mexicano, el ingeniero Mario Molina, colega, egresado de la Facultad de Química de la universidad, aunque sus estudios los hizo en Estados Unidos. Él ganó el premio Nobel en Química porque encontró que la capa de ozono en el hemisferio sur se había reducido y había pasado de 2.54 centímetros, que es 1 pulgada, a 1.5 centímetros. Ese adelgazamiento de 1 centímetro ponía en peligro la vida en el hemisferio sur. Afortunadamente se ha estado recuperando. El ozono, como tú sabes, es una forma alotrópica del oxígeno, donde la molécula no es O2, sino O3. El ozono se produce en las tormentas eléctricas. Esos rayos chocando con el oxígeno son los que producen la molécula de ozono, que es O3. Bueno, volvemos a ver lo delicado. ¿Qué afecta al ozono? Por muchos años se estuvieron usando gases refrigerantes sin ningún control, el CFC, el clorofluorcarbono. Afortunadamente ya no se están utilizando. Ahora ya están usando gases refrigerantes que son amigables con el medio ambiente.
Yo no estoy diciendo que no usemos el aire acondicionado, pero vamos a usarlo racionalmente. Qué bueno que ahorita tenemos, qué bueno que podemos estar en un cuarto con una temperatura agradable y sobre todo que el aire acondicionado también reduce la humedad, pero si salimos del cuarto hay que apagarlo, no podemos dejar, si salimos del cuarto hay que apagar las luces, que es en donde podemos contribuir y ese esfuerzo sí funciona. Es así como, y me dices que un mexicano descubrió que era... Sí, que se había dado ese adelgazamiento de la causa. Don Mario Molina, premio Nobel, único premio Nobel en ciencias. En la historia de México. En la historia de México, porque ha habido premio Nobel de la Paz, ha habido premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, pero premio Nobel, bueno, en premio Nobel individual, porque también hay una mexicana que ha recibido premios Nobel, pero ella formó parte de un grupo de ecologistas. Mira que es un premio Nobel colectivo. Es muy motivante. Ojalá, yo espero y procuro no criticar, aunque la crítica se nos da de manera natural, pero sí quiero decirlo de esta manera. Espero y procuro y hago el esfuerzo de esperar de mis gobiernos como mexicano, ya ubicándome en lo que es México, el apoyo que le deben de dar a la ciencia y a la tecnología. Porque si bien puede cubrirse de gloria México en el caso del ingeniero químico Molina, también es una contribución importante al mundo, sí. Porque como tú bien lo has mencionado, todo está interrelacionado. Sí. Si se hubiera quedado en México, no hubiera obtenido el premio Nobel. Desgraciadamente, lo digo con verdadero dolor como mexicano, no apoyamos a los talentos. Él se tuvo que ir a Estados Unidos por necesidad, en donde fue apoyado hay una falla, y desarrolló hasta ganar el premio Nobel. Hay una falla consuetudinaria de parte de nuestros diferentes gobiernos. Yo ya tengo unos buenos años encima que puedo ser calificador de cómo nos ha ido con un gobierno o con otro. Y en ninguno puedo distinguir que se le haya dado el apoyo debido, el que esperamos a lo que es la ciencia y la tecnología. Lamentablemente. Que siendo México un país tan variado, teniendo tantos climas aquí en México, tanta selva variada, tanta cuestión por investigar, solamente la selva maya por decir, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas medicinales podríamos encontrar? O de uso industrial. Sí. Y vienen japoneses a decir que la madera dura que se genera aquí, están haciendo valeros con ello. Y de repente nos enteramos que Alemania es el principal comprador de miel de la península de Yucatán y que China le está rivalizando. Y dices, ¿y en dónde están los científicos mexicanos con el apoyo debido a que hagan los experimentos? Porque al final la ciencia es error y corrección, error y corrección, error y corrección, hasta llegar a darle. Porque no hay antecedentes. El científico normalmente sí tiene antecedentes, pero de lo que está buscando, es mi óptica, lo que está persiguiendo conseguir es, hace esto, no resultó, hace esto otro, hasta que de repente, sí, ya le da el clavo, ¿no? Sí. Pues ya terminamos esta primera parte de este segundo programa y me gustaría, para que no nos quedemos, ni yo, ni mis queridos televidentes, con el sabor de boca así amargón, sino vamos a ponernos algo de dulce. ¿Qué es, bajo tu óptica, lo que debemos de hacer para aliviar todo esto que se está generando, ¿no? Pero vamos a irnos para la segunda parte. Tomamos un receso. A que tú tengas la palabra, porque seguramente ya tienes algo en mente. Sí, así es. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Y Leandro, ¿qué podemos hacer? Pero me gusta la plática contigo porque no estás en un laboratorio, estás en una ciudad, Sí. Estás viviendo con tu familia, Sí. estás entregado a lo que es, conozco a tu linda familia y a tu hijo que se llama Diego. Diego, que Es el científico de mi familia. no. Y lo tuvimos aquí y nos sorprendió a todos. Espero volverlo a tener presente en el programa de Novelísimo. Conozco a tu familia, a tu esposa, a tus cuñadas, me has hablado de tus suegros. Entonces, quiero manifestar con esto que tienes un entorno familiar como yo, Sí. como cualquiera, Como cualquiera. como nuestros queridos televidentes, y sin embargo estás inmerso, comprometido en algo que nos has manifestado sin titubeos. Nos has dicho porque tienes el conocimiento. Has estado en varios países sudamericanos, lo dijimos al principio del programa, y por lo tanto, me gustaría que ahora nos comentes qué es lo que tú consideras desde tu trinchera como padre de familia, desde tu trinchera como un ciudadano mexicano y desde tu trinchera también, pues ya no sería tanta trinchera, ¿no? Ya estamos hablando de que el compromiso de que lo que uno aporta, bajo estos conceptos que hemos manejado, un aporte a la humanidad. ¿Por qué no decirlo así? Con todo, sin ninguna pretensión, simplemente por los conocimientos que tú has adquirido a lo largo de tu vida. ¿Cómo ves este panorama que se nos avecina en los lustros que vienen? Sí, nada más me gustaría esta pregunta contestártela en dos partes. Primero, ¿cómo veo que va a reaccionar la naturaleza? Y luego, ¿cómo veo que vamos a reaccionar nosotros? Porque la naturaleza no creas que está cruzada de brazos, ¿eh? Mira, la naturaleza va a reaccionar. Hablé ahorita de que normalmente cada 200 años hay ciclos de menor actividad del Sol. A lo mejor el Sol nos salva. Ese que fue la fuente de calor, a lo mejor entramos en un periodo de mini era de hielo y a lo mejor el Sol nos ayuda con menos actividad. Porque además sería más o menos el tiempo, ¿no? Pero también la Tierra reacciona. Vamos a hablar, por ejemplo, de los huracanes. ¿Qué es un huracán? Un huracán no es un viento fuerte. Un huracán es la forma como la naturaleza se equilibra termodinámicamente. ¿Qué significa? Antes del huracán hay agua caliente, hasta 200 metros, y por la rotación de la Tierra, por el efecto Coriolis, se forman los huracanes. ¿Y qué hay antes de un huracán? Agua caliente. ¿Qué hay después de un huracán? Agua menos caliente. Y toda esa energía, ¿en qué se fue? En mover agua y en destruir. Los huracanes forman parte de la naturaleza. Y estuve en una conferencia en mayo, donde vino el decano de los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami, un doctor de origen cubano, una eminencia reconocida en Estados Unidos, doctor Lixion Ávila,
y él nos decía que no ha habido cambios significativos ahora por el calentamiento global. No significa que el problema no exista. Por favor, no vayas a pensar que yo digo que no hay que hacer nada. Sin embargo, los huracanes es una forma como la naturaleza compensa. El agua está muy caliente, pues forma un huracán y disipa esa energía. Mira, nosotros no nos tenemos que preocupar, por el número de huracanes, por la fuerza de los huracanes. Te quiero decir, ahorita que tenemos el problema del sargazo, una de las causas de que se tenga mucho sargazo es que ha habido pocos huracanes en el Atlántico. El doctor nos decía que, por eso te digo que todo está interrelacionado, nos quejamos del sargazo, pues para que no haya tanto sargazo tiene que haber más huracanes, aunque nos puede destruir. Tú quieres una cosa, tienes que pagar el precio. Mira, el año pasado, por ejemplo, en México, tocaron la República Mexicana 4 huracanes. ¿Tú sabes cuál fue el más dañino de los 4 huracanes que acaba de pasar el año pasado? Ninguno de los 4. El más dañino fue una tormenta tropical que le pegó a Los Cabos, que es una tormenta tropical, es menos fuerte que el huracán, sí, pero aventó mucha agua y ocasionó que en una región de La Paz murieran 12 personas. Entonces, no nos debemos de preocupar. Los huracanes finalmente tienen la parte destructora y si nos toca que el huracán pasa por nosotros, pues va a haber mucha destrucción, pero también tiene muchos beneficios, como todo. Esa es una. Otra que puede reaccionar la naturaleza. No sé si viste tú el día después, The Day After, en donde de una manera así muy rápida hace una película muy famosa en su muy famosa. Todo eso que explican en la película sí es posible, nada más que no se da en 3 días, claro, todo lo hicieron para que una misma persona. Si se llegaran a derretir los polos, habría más agua dulce en el planeta y tendría consecuencias sobre las corrientes marinas. Y la marea subiría, ¿no? Sí, pero antes que suba la marea, se suspenderían las corrientes marinas. Eso sería el inicio de una glaciación. De hecho, la última gran glaciación, que fue hace 10.000 años, se dio por este fenómeno, porque se suspendió, en el caso de nosotros, la Gulf Stream, que es la que pasa aquí por Cancún, es la que baña Europa. Si se llegaran a suspender las corrientes marinas, sería el inicio de una glaciación. Parece curioso, ¿no? Pero finalmente se cumple con el principio de Gibbs, que todo proceso tiende a crear los medios contrarios a su prosecución. Todas las cosas que haces tienen una reacción en contra, como la tercera ley de Newton. Bien, la naturaleza va a reaccionar como... Te mencioné 3 casos, pero la naturaleza tiene mucho más recursos de los que yo te pueda mencionar. No depende de mí, pero sí te digo que va a reaccionar. Lo que sí te puedo decir es lo que vamos a hacer. Mira, todos estos esfuerzos individuales, hemos estado mencionando algunos, todos esos esfuerzos sí funcionan si lo hacemos todos. Y estoy viendo que los niños, por ejemplo, mis hijos a mí me dicen, papá, cierra la llave, papá, no te tardes tanto en la ducha, papá, no te bañes con agua tan caliente, papá, no dejes abierto el refrigerador. A mi esposa, mamá, no puedes meter la sopa caliente, tienes que esperar a que se enfríe, porque si no pones a trabajar. En las escuelas sí se le está enseñando a los niños. Creando conciencia. Sí se está ¿no? creando conciencia. Yo veo que los niños, la mayor parte de los niños, de los muchachos, sí tienen esa conciencia, cosa que nosotros no teníamos, porque no veíamos. No. Yo hasta la universidad, en la Facultad de Química, escuché la palabra contaminación, la escuché a los 18 años. Antes no importaba la contaminación, no importaba. Se me olvidó, ahorita que mencionamos de todas las cosas, nada más lo menciono también, aparte de lo de los desastres de Chernobyl, lo de los gases de efecto invernadero, lo de los refrigerantes, los metales pesados. Hemos abusado de metales pesados que también van al mar y que también van a tener consecuencias, que es otro frijolito que ponemos ahí, otro fritito que ponemos en el arroz. Sí. Todas estas cosas que estamos haciendo vale la pena. Mira, desgraciadamente en México, yo espero que muchas de las cosas que hayan dicho ahorita al inicio de este sexenio hayan sido un poquito medio de broma. Mira, se ha dicho que ahora vamos a regresar nosotros al carbón para generar electricidad. No puede ser eso. Yo espero que sea una broma. Nosotros, el 80% de la electricidad que se produce en México es en plantas en termoeléctricas. Desgraciadamente el combustible que se usa es de muy baja calidad, que es gasóleo y combustóleo con alto contenido de azufre. En el sexenio anterior se estuvo tratando, ahorita hay abundancia de gas en Texas,
el gas metano, el gas natural, que es básicamente metano con CO2, el gas metano se tiene que separar del CO2. El gas metano, la combustión es prácticamente perfecta porque es la molécula orgánica más sencilla, un átomo de carbono con 4 de hidrógeno, CH4. La combustión es prácticamente perfecta y el año pasado, en el sexenio pasado, se estuvo promoviendo las plantas en donde quemaban gas, las plantas de ciclo combinado, que son mucho más eficientes que las plantas que tenemos ahora. Desgraciadamente se suspendió la construcción de gasoductos, pero yo espero que poco a poco las aguas vayan regresando a su nivel y que regresemos a lo correcto. Eso junto con los parques eólicos, en donde aprovechemos la energía del viento y también utilicemos la energía solar. Ya ves que ahora para las casas los paneles solares que están vendiendo ahorita son tres veces más eficientes de los paneles solares que se vendían hace 5 años. Ya empieza a ser rentable. Hace 10 años era... O los carros, por ejemplo, los carros eléctricos, los carros híbridos, ahorita todavía son muy caros, pero tarde o temprano van a estar como al mismo todo, precio, tarde o temprano todo. como todo. Así es, se empieza a abaratar, la producción Eso es lo que tenemos que masiva. hacer. Sí. Y cada quien, en la medida de sus posibilidades, tenemos que poner nuestro granito de arena. Si lo hacemos 120 millones de mexicanos, es algo que tiene una causa, va a tener una disminución en la contaminación. Me decías que México está entre los los 10 países en reforestación. en reforestación. Sí, México está reforestando. Ahorita, por hectáreas, el que más está reforestando es India, que era China, que China está reaccionando, Estados Unidos, Canadá, y México está en 5º o 6º lugar. Desgraciadamente, por ejemplo, Brasil, que es de los que más está deforestando la selva amazónica. del Amazonas, Brasil todavía no reacciona. Te mencioné el caso de Uruguay. Es un país muy chiquito, 3 millones de habitantes, pero están haciendo su parte y es negocio. Si nosotros reforestamos es negocio, que es otra de las cosas. Medio mencionamos lo que es la carne. Tenemos que pensar yo no digo que no comamos carne, pero a lo mejor vamos a tener que comer carne de avestruz, que se produce más toneladas por hectárea, o conejo, o a lo mejor insectos. Que por cierto, hace poco en la entrada de un supermercado estaban vendiendo chapulines, que son muy sabrosos. A lo mejor nuestros hijos van a terminar comiendo insectos, porque las vacas, cuesta mucho trabajo producir 1 kilo de vaca, que sabe deliciosa la carne, pero a lo mejor en el futuro ya no vamos a poder comer carne de vaca. Sí, pero estás hablando de que se tienen que mover se tienen que sensibilizar muchos intereses, sí, para que esto se dé. Que espero que sí lleguemos a eso, ¿no? Pero se va a hacer. No, pero además no hay de otra, Los gobiernos tienen que ya presionar a aquellas empresas que están necesitadas de la carne vacuna. Sí. ¿Por qué? Porque es su gran negocio, ¿no? Es su gran negocio. No menciono el nombre porque todos sabemos de quién todos se trata, ¿no? Sí. Entonces, esto hay que regularizarlo. Pues ya estamos terminando el segundo programa. Me ha encantado mucho convivir contigo. Mientras hablabas, yo estaba recordando que de alguna manera lo dijiste también. Hay un dicho que dice, Dios perdona siempre. El hombre de vez en cuando y la naturaleza nunca. La naturaleza va a reaccionar. Una respuesta. Sí. ¿no? Eso a es corto algo, plazo, ¿eh? Sí, no creas que va a esperar siglos. Sí. Definitivamente que se está creando una conciencia. Sí. Ya prendes algún programa de televisión, pones para ver la novela, ver esto, y de repente te pasan el spot de lo que está sucediendo en materia de regularizar los usos tan acostumbrados que tenemos. Me cae mal la crítica que le hacen. No, lo que va a pasar con el supermercado ese si niega las bolsas de plástico es que le va a dar ventaja a los que todavía lo están dando. Me molesta, me lleva mucho a la persecución, que lo tengo que decir de esa manera, del automóvil del cual veo que sale la botella de plástico tirada a la calle. Lamentable, hay todavía mucha gente que tira mucha basura. gente. Aquí en Cancún lo he podido constatar
y llego, alcanzo a la persona, le digo que le quiero decir algo, oiga, no vuelva usted a hacer eso porque siento que cumplo conmigo mismo y en ese aspecto me siento bien. Sí. Pero no siempre recibo una respuesta agradable. Lamentablemente. Sí. Entonces, huelga mencionar cuáles son las respuestas que he recibido, pero que tenemos que hacerlo, tenemos que tener cada vez más conciencia y estar poniendo lo que dije al inicio de esta segunda parte, de este segundo programa, poner nuestro grano de arena de acuerdo a la trinchera que tengamos. Porque no todos nos dedicamos a lo mismo. Pero si todos compramos en el súper, pues preocúpate por tu bolsa, ¿no? Sí. Y si me dedico a hacer comida para vender en el modesto puesto de cochinita pibil de la avenida fulana de tal, o en el restaurante mengano con mis repartidores en motocicleta, que yo deje de estar usando y encuentre los sustitutos del unicel y no sé cómo se le llame más a todas las cositas estas, donde cuales se empacan las comidas. Sí. Pues mira que te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. Vamos a preparar algo, darle seguimiento, ¿no? Me dará mucho gusto. Gracias por la invitación y ojalá a los amigos del auditorio, no me atrevo a decir que son consejos, sino simplemente reflexiones. Cada quien sacará sus propias conclusiones. De eso se trata, de poder entrar al estado de ánimo porque nos podemos identificar, o mejor dicho, que nuestro público televidente se pueda identificar con mis entrevistados y poder hacerse sentir también como parte, como si ellos estuviesen aquí presentes. De eso, pues sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pues muchas gracias, Ildebrando. Gracias a ti, Jaime. Te agradezco mucho, estamos listos para la siguiente. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, nuevamente, gracias por la preferencia, su atención. Hasta la próxima.